Shabbat Shalom para todos, amados. Muchas bendiciones. Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial, que nos sigue bendiciendo en este tiempo tan precioso, con este último día de los panes sin levadura, cerrándolo hoy, y con este Shabbat semanal que, bueno, el Señor cada semana se vota, como dice nuestro Roe, con gran amor y con gran benevolencia para con todos tus hijos. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora, por bendecirnos grandemente, Señor, por darnos la bendición, por darnos la vida, por permitirnos llegar a este día de celebración profética, como lo es este séptimo día de los panes sin levadura, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos has limpiado de toda levadura, de todo pecado y de toda maldad, y que hoy podemos estar delante de ti, Señor, a través de los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua, que es el pan sin levadura, Padre. Ese pan que hemos comido, que hemos experimentado y que nos ha saciado y que nos ha permitido llegar ante ti para ser hijos aceptos tuyos, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos ahora que tenemos este privilegio precioso de escuchar tu palabra santa, maravillosa, tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos construye. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Saludamos a todos los que están conectados en esta hora, 11:15 de la mañana, hora de Venezuela. No sé qué hora tendremos en otras latitudes, pero bueno, si están conectados, bendiciones, amados hermanos. Los que puedan en esta hora pues tener esta bendición junto con nosotros, los que estamos aquí presentes, que bueno, a pesar de las amenazas de la lluvia y todo lo que se cierne muchas veces como tropiezo, el Señor nos ayuda a eliminarlo, el Señor nos ayuda a poder saltarlo para seguir adelante. Y de eso se trata la vida, de seguir adelante, de poder seguir luchando y seguir venciendo. Fíjense cómo podemos reflexionar. Ya vamos avanzando en este primer mes en el cumplimiento de lo que el Señor nos ha establecido. Ya observamos todo lo que tiene que ver con pesas. Ya hoy terminamos con los panes sin levadura. Y nos queda una bendición especial de cumplimiento para nuestro bienestar, como lo es la cuenta del Omer, que seguimos contando porque a nosotros nos conviene contar. Amén. Y vaya hoy que contar que tenemos esta porción en la Parashá 23, que no es casualidad, en su primera parte también nos hable de cuenta. Sefirah Omer es contar el Omer. Hoy tenemos Pekudei, que tiene que ver también con cuenta. En la Torá, en el Sefer Shemot, estaremos estudiando en el capítulo 38, versículo 21, hasta el capítulo 39, versículo 18. Ya sabemos ya que esta es la última porción. Bueno, estaremos orando por la hermana Nehama, que está un poquito, pues, vamos a orar por ella. Amado Padre, en esta hora, Señor, te pedimos de tu bendición por nuestra hermana Nehama. Te pedimos, Padre Santo, que la ayudes en este momento, Señor, que todo lo que ella pueda estar sintiendo, Padre Santo, sea, Señor, sanado, curado, que ella pueda asociarse contigo, Señor, entregar todo su ser a ti, Padre. Sea bendecida ella en este momento, Señor. Quita todo frío, todo aquello que le pueda estar perturbando en esta hora, Padre Santo. Que por los méritos sagrados de tu Hijo amado, Yehoshua,
puedas poner en ella, Señor, tu gracia. Derrama tu bondad sobre ella, Señor, y que ella pueda estar sana, completamente sana, para escuchar tu palabra, para bendecirte a ti, para honrarte y glorificarte a ti. La ponemos en tus manos, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua. Amén y amén. Sé bendecida, hermana, y sanada completamente. Amén. Amén, amén. Sí, llévala, llévala. En el sillón, hermano. Bueno, nuestra hermana Nejama acaba de tener pues una recaída. Van a llevarla al cuartico para que esté allá tranquilita. Estaremos pendientes pues en oración, rogándole al Padre por ella, que sea nuestro Padre Santo, hermoso y maravilloso, trayendo sanidad sobre nuestra hermana Nejama. Amén. Bueno, continuamos. Decíamos que vamos a estudiar esta porción, que es la última porción de este Sefer Shemot. Parashá Pekudei, que estaremos abordando en su primera parte en esta mañana. Los escritos apostólicos, Romanos capítulo 14, versículos 7 al 12, y la Haftará, el profeta Yeshayahu capítulo 61, versículos 5 al 10. Ese es entonces, o son los textos de la Torá, de los escritos apostólicos y de los profetas que estaremos leyendo en esta mañana. Leemos los escritos apostólicos, Romanos 14, versículos 7 al 12. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Porque para esto el Mesías murió y volvió a la vida, para que fuera Señor tanto de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Elohim, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Amén. Encontramos en Romanos esta porción, capítulo 14, repito, versículos 7 al 12, y nos llama la atención esta reflexión profunda que hace Rav Shaul, porque cuando vemos esto, la mayoría de las personas anda en el mundo como si nunca va a morir, como si nunca va a partir, como si siempre va a ser lo que es y siempre va a tener lo que tiene, como si todo fuese automático. No se piensa, no se reflexiona, no se mide, no se cuenta. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia que no se midan los actos que se hacen. ¿Por qué? Porque no hay conciencia que en un momento o en algún momento vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho, de cómo nos hemos comportado. Ya podemos entender por qué mucha gente anda rebeldemente. Y cuando hablamos de rebeldemente, estamos hablando de que no presta atención a las reglas, a las normas, que no tiene sensibilidad alguna, que no le importa lo que pueda pasar a su alrededor. ¿Ve? Ese tipo de persona ignora. Y muchas veces no lo ignora, pero entiende que no le importa, es insensible, es indolente.
Rav Shaul nos está diciendo, nos está aclarando, nos está mostrando que nosotros, todos, todo hombre, en algún momento tiene que dar cuenta de lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de nosotros mismos. Somos del Señor. Le pertenecemos al Padre. Y como pertenencia de Él nos va a llamar la atención. Dice el versículo final de este escrito apostólico. Por tanto, en conclusión, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Y esa expresión dará cuenta de sí, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con actos, con acciones, con palabras, con pensamientos que han surgido de nosotros y que, por supuesto, llegan ante la presencia del Señor. Cabe destacar que, por ejemplo, a nivel terrenal, mucha gente tiene arte para engañar y puede engañar, por ejemplo, a los jueces. Pero ¿quién puede engañar al Padre? Un juez en este mundo tiene un serio compromiso a la hora de juzgar. ¿Por qué? Porque siempre juzga sobre bases subjetivas. Por supuesto, trata de buscar la verdad, pero muchas veces es incapaz de encontrarla. Pero el Señor no tiene esa limitación. El Señor es un juez que sabe todo, que conoce todo. Y no solo eso, sino que siempre va a juzgar conforme a la verdad y conforme a la justicia. Ahora, ¿quién puede engañarlo a Él? La misma palabra dice que el Señor no puede ser burlado. Dice Rav Shaul también a los Gálatas, que no nos engañemos. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Por qué? Porque Adonai no puede ser burlado. Lo que hicimos, lo que hemos hecho, cómo nos hemos manejado en este mundo, en un momento tendremos que dar cuenta. Melech David, en un momento de su vida, se sintió así como contrariado, como quizás alguno de nosotros tratando de hacer esfuerzos por portarnos bien, por hacer las cosas bien conforme al Señor nos los ha establecido. Puede que nos sintamos un poco decepcionados ver a otro que se está portando mal y prospera. En un momento, Melech David se sintió así. ¿Y qué le dijo el Señor? Tranquilo, no te afanes con ello. ¿Por qué? Porque ellos son como la hierba del campo, que hoy es y mañana será cortada y echada al fuego. Tratando de entender que la persona, lo que siembre, eso va a cosechar. Aunque en un momento pareciera que esa persona prospera porque tiene posesiones materiales, porque tiene dinero, porque tiene posición. No, sabemos nosotros y estamos entendidos que todos compareceremos, como dice también Rav Shaul en otro lado, ante el tribunal de Elohim. Por tanto, la reflexión para nosotros tiene que seguir siendo: vamos a seguir portándonos bien. Si nos hemos portado bien, vamos a seguir portándonos bien para que las cuentas al final nos den. ¿Por qué? Porque es triste llegar al final y presentarse delante del Señor y que las cuentas no den. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿cuándo es la oportunidad? Es ahora. Mientras tengamos todavía vida, mientras estemos aquí en este mundo, con la oportunidad de honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre. Yeshayahu, en el capítulo 61, versículo 5 al 10, dice: se presentarán extranjeros a pastorear
vuestros rebaños, y forasteros serán vuestros lavadores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros, seréis llamados sacerdotes de Adonai. Dirán de vosotros, ministros de nuestro Elohim. Comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en vez de humillación gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua, porque yo, Adonai, amo la justicia, aborrezco la rapiña para el holocausto, pero a aquellos les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su descendencia será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que vean reconocerán que son el linaje que bendijo Adonai. Con sumo gozo me regocijaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con el manto de la justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas. Amén. En Yeshayahu encontramos esta bendición especial, que es entender la obra de nuestro Padre Eterno. Habla de unas vestiduras. En nuestra Torá, por supuesto, el Señor encomendó que al sacerdote, al Cohen Gadol y a sus hijos, en este caso es Aarón y sus hijos, sean vestidos espléndidamente, como dice Yeshayahu, como el novio y el sacerdote que se visten espléndidamente. Ahora, ese vestir espléndidamente que el Padre está ordenando a sus sacerdotes, ahora en Yehoshua, nosotros los que hemos creído, también nos hemos convertido en sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Un Kohanim, un Cohen. ¿Qué es? Es un representante del Señor. Ahora, el representante del Señor tiene que destacar por algo. Y ese algo en lo cual él, como sacerdote, tiene que destacar, ¿qué es? Es lo más visible en una persona. Las personas no pueden ver lo que hay dentro de nosotros. ¿Pero qué ven? Lo que está afuera. Ahora, físicamente hablando o materialmente hablando, lo que está afuera es vestiduras. Todos nos cubrimos el cuerpo. Nadie sensatamente sale a la calle sin cubrir su cuerpo. De hecho, en nuestro pueblo, en Israel, tanto hombres como mujeres, y sobre todo las mujeres, por lo que representan, ¿cuál es el estigma? ¿Cuál es vamos a decir, la tradición, la forma que se desprende de la Torá? Cobertura, cubiertas, los hombres cubiertos, que todos estemos vestidos, y si se puede decir, más que vestidos, forrados. Mientras menos se enseña el cuerpo, mucho mejor. Por eso hablamos del sinut o el recato, tanto en hombres como mujeres. Mientras que en el mundo la cosa es contraria. ¿Cómo es? Las mujeres y los hombres hoy en día, ¿qué están haciendo? Mostrando más y más. Ahora, esto tiene que ver con la vergüenza. La vergüenza. Entonces habla Yeshayahu de una vestidura espléndida. Pero sabemos que más allá de esta vestidura física, el Señor nos está llamando a una vestidura espiritual. Y esa vestidura tiene que ver con las acciones. Para que las cuentas puedan entonces cuadrar. Si nuestras acciones, que son las vestiduras espirituales que el Señor nos ha dado, que nos ha bendecido, porque una persona que no tiene ropa, ¿qué se puede poner?
Si no tiene ropa, no se puede poner nada. Ya tenemos en el inicio cómo Adán y Java en un momento tuvieron ¿qué? Tuvieron necesidad de ropa, pero no tenían. ¿Y quién les proveyó ropa? Ellos no pudieron proveerse su propia ropa adecuada. ¿Por qué? Porque trataron de hacerlo y fue insuficiente. Y el Señor les proveyó una ropa, una vestimenta. Ahora, no toda vestimenta es adecuada. Nosotros tenemos que buscar cada día las vestimentas adecuadas. Por eso la Torá hace énfasis en estos elementos y que aquellos que no entienden lo espiritual, sino que se dejan llevar simplemente por lo literal, ¿cómo se sienten? Se sienten aburridos, por ejemplo, en esta parashá, Pekudei, de ver estos relatos que la gente puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pareciera no tener ninguna relación, pero cuando nosotros espiritualmente, como decimos aquí, metemos la lupa, observamos atentamente, como dice Jacob, ¿qué encontramos? Encontramos una base espiritual pero muy importante, que nos debe llevar hasta el final de nuestros días. Cuando nos tengamos que presentar delante del Padre en ese juicio para entregar cuentas. ¿Y de qué mejor manera que presentarnos ante Él con ropas adecuadas? También el Mashiach habló sobre aquel hombre que entró en las bodas, pero no tenía ropas adecuadas. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué nos dice el mismo Mashiach en el relato de aquella parábola? ¿Qué dijo el jefe, el dueño que hizo aquellas bodas? Sáquenlo. Él no pertenece a este lugar porque no tiene ropas adecuadas. ¿Y qué son las ropas adecuadas? Son nuestras acciones. Acciones contundentes que nos deben llevar, pues, a que el Señor nos dé este gozo y esta alegría, como dice el versículo final. Con sumo gozo me regocijaré en Adonai. Mi alma se alegrará en mi Elohim. Ahora, esto está reservado para quién, si no es para aquellos que han cambiado su ropa y se han vestido con las ropas de la justicia, con las ropas que el Señor proveyó a través de Yehoshua el Mesías. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que no teníamos capacidad nosotros de hacer ropas adecuadas y el Señor nos las dio. ¿Qué bendición es esta? Ahora, pero nos las dio ¿para qué? Para mantenerlas limpias, no ensuciarlas. Porque nosotros ni somos perros ni somos puercos. Ninguna de las dos. Siendo el perro y el puerco o la puerca símbolos ¿de qué? De suciedad, de ensuciarse, de volver a lo malo, a lo dañado, como lo dijo el mismo Yehoshua y sus discípulos. Llegamos entonces a esta porción 23, última de Shemot, Pekudei. Esta expresión Pekudei, ya dijimos, se traduce como cuentas de, hacer cuentas. Y esto es trascendental. Bueno, hoy el Señor me ha dado la oportunidad de llegar a 50. Ahora, 50 podrías verse también, bueno, que cuando uno llega a una estatura, más que la edad física, ¿no? El reto es llegar a una estatura donde no haya necesidad de sacar cuentas. ¿Por qué? Porque es evidente dónde está la persona,
qué refleja y cuál es su posición delante del Creador. Delante del Creador, Pecudei habla de cuentas de. Ahora nosotros decíamos estamos en una semana y más que una semana, en un ciclo, en una etapa importante porque estamos en la cuenta del Omer, Sefirá Omer, donde nos habla de contar y aquí de sacar cuentas. Por eso en la imagen tenemos una calculadora que nos permite evaluar, porque sacar cuenta es evaluación. Llegar, por ejemplo, a 50 es un momento propicio para evaluar qué hemos hecho en la vida, evaluar qué es lo que queremos seguir haciendo, evaluar nuestro comportamiento. Y más que celebrar lo bueno que hemos hecho, ¿es para qué? Para corregir aquello que no ha sido tan bueno y aquello que ha sido malo. Porque al final el Señor nos va a evaluar por esas cosas. Y puede que nosotros quedemos afuera por un pelo. Por un pelo. Ahora asegurémonos de que la ventaja sea tan holgada cuando se saque la cuenta que no sea necesario de sacarla tan minuciosamente. Pero imagínense, por ejemplo, cuando esas elecciones que se hacen, ¿no? A nivel secular, las elecciones, y son tan reñidas las elecciones que se hace necesario que una inspección minuciosa con lupa para saber, porque cada voto cuenta. Pero cuando la ventaja es tan grande, ¿qué hacen? No, aquí no hay nada que hacer. La tendencia es irreversible. Declaran ganador con el 60, 70, 80% de los votos. No esperan a los 100%. Pero cuando la ventaja es tan mínima, tienen que ir al final. Y saben que es triste perder por 1, 2 votos. Pero más triste va a ser si quedamos afuera por un pelito. Por un pelito. Como dijo allá Rab Shaul, cuando tuvo que comparecer ante una de las eminencias en ese tiempo, conocido como el rey Agripa. Este rey, a quien Rab Shaul tuvo que contarle cómo fue en un momento de su vida, una situación, este rey que le dijo, por poco me persuades a ser creyente. A creer, por poco. Pero por poco, ¿qué le pasó? Por poco no fue salvado. ¿Por qué? Porque dejó pasar oportunidad. Así hoy nosotros, en esta ocasión. Dice Yeshayahu, también el profeta, en el capítulo 1, versículo 18. Dice, y venid después y estaremos a cuenta. Esa expresión venid, ¿qué sugiere? Comparecer. No creamos que nos vamos a salvar del juicio. Tenemos que venir ante Él. Dice Adonai, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora el Señor nos hace una invitación de ahora, en este tiempo y en este momento, venir a cuenta con Él. Venir a cuenta con Él. Cuando una persona le debe a otra persona y se hace el loco, ¿qué genera? Genera mucha tensión. Pero si una persona le debe al otro y procura pagarle, y aun cuando no pueda pagarle, procura buscar la manera, buscar las opciones, ¿qué genera? Genera empatía. Yo le di prestado a una persona $1,000 y tenía que pagarlo en 15 días. Pasaron los 15 días, llegaron los 20 días, llegaron el mes y la persona ni se reporta.
Aquí decimos se hizo el loco. Va generando una tensión. ¿Qué va pensando el que le dio la plata? Ay, este no me va a pagar. Entonces, como no me va a pagar, ya yo me voy a poner pila, porque si no se me va a ir con la cabullita en la patica. Se va con la cabulla en la pata, como decimos aquí. Pero si una persona viene y pone un pie adelante, ¿cuál es la sabiduría? Si no puede alcanzar para pagar todo, es sabio y llega delante de su acreedor y que le dice, mira, no tengo para pagarte todo, pero aquí está una parte. Y tengo en cuenta que te debo y quiero hacerlo y quiero pagarte. ¿Qué hace la otra persona? Estima la honradez, la integridad de esa persona que quiere pagar. Eso es positivo. Y que dice, tranquilo, yo te voy a dar otros 15 días más para que tú puedas conseguir el dinero. ¿Ve? Así es el Señor. El Señor viene y nos llama a que lleguemos a Él y presentemos cuenta, aun cuando el saldo sea como rojo. Cuando el saldo está rojo, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos a favor o estamos debiendo? Que estamos debiendo. Ahora, nadie va a llegar ante el Señor y va a quedar, como dicen, en negro o en azul, ¿no? Todos vamos a quedar en rojo. Y dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, el Señor que nos ofrece, el Señor nos ofrece fórmulas, formas para nosotros poder pagar, para poder pagar. Y esas parten por hacer lo que Él establece. ¿Qué quiere decir? Que la forma de pagar, de estar a cuenta con el Señor, Él mismo la ha ideado, porque es un padre bueno. Ahora, ¿qué padre que le presta dinero a su hijo lo va a embargar, lo va a condenar, lo va a meter preso? No. ¿Pero qué quiere el padre? Que un hijo sea responsable. Que un hijo sea responsable, que pague sus deudas. Que pague. Eso es nuestra porción. Nuestra porción nos invita a siempre a tener las cuentas claras, a poder tener esa lista que nos permita saber con qué contamos, qué tenemos. Por supuesto, para tener una mejor relación con el Padre. Ahora, por supuesto, en esta parashá entra siempre la figura profética y maravillosa de Yehoshua. Yehoshua es nuestra bendición, ¿por qué? Porque Él, a través de su sacrificio, pagó nuestras cuentas. Pagó nuestras cuentas. Cuentas que eran impagables. Porque nosotros, bueno, fuimos desobedientes, irresponsables, no tuvimos en cuenta y en un momento nos encontramos en un saldo tan rojo que no se podía pagar. Pero cuando atendimos a la voz del profeta y vinimos ante el Señor nos presentó fórmula. Y esa fórmula a través de Yehoshua que trajo para nosotros una gran bendición. Dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido declarados justos, sin serlos, pero a través del sacrificio de Yehoshua, por la fe, tenemos paz ante Elohim mediante nuestro Señor Yehoshua. Esa expresión, tenemos paz, nosotros la usamos aquí muchas veces, ¿verdad que sí? Cuando uno le paga a una persona que le dice, estamos en paz, no te debo. Y eso es una sensación muy agradable, cuando uno puede pagar sus deudas y uno queda como tranquilo, cabeza fresca, porque no le debo a nadie. Pero deber, el que es responsable tiene un tormento. No, yo no puedo estar así. Yo no puedo deberle a nadie.
¿Por qué? Porque deberle a otro, la palabra dice que nos convertimos en esclavos de aquel a quien le debemos. Ahora, cuando nosotros estimamos esto y reflexionamos, por supuesto somos responsables, no indolentes, no indolentes, porque hay muchas personas, mira, que andan por allí irresponsablemente y esos no les importa deber. Todo lo contrario, más bien pareciera que tienen un vicio con eso. Quitan dinero por aquí, dinero por allá, dinero por allá. Yo conocía a un personaje, ¿verdad? Como dice mi tío, un elemento que él venía y lanzaba un golpe aquí y él tenía un punto de escapatoria. Se iba para otro pueblo de donde es su familia. Cuando tiraba el golpe aquí y lo estaban buscando, se perdía y se iba para allá. Él esperaba que pasaran años, 3, 4 años, y entonces venía y lo hacía allá, donde estaba. Y cuando lo hacía allá y que ya pasó tiempo, ¡pum!, venía para acá. A quien le debía aquí 4 años se le olvidó. Rato aquí, lo hacía aquí y se iba para allá. Y una cosa, pero no tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se llama irresponsabilidad. Pero nosotros, Baruch Hashem, no somos así, porque hemos venido a cuenta con el Señor y hoy, dice la Escritura, tenemos paz con Él. Ahora, pero esta paz que hemos alcanzado por los méritos de Yehoshua, ¿qué pasa con ella? Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Mantener esa paz. ¿Y cómo la mantenemos? ¿Cómo mantenemos la paz con Elohim? A través de la obediencia a sus mandamientos. Porque cuando desobedecemos los mandamientos, entonces venimos a la rebeldía. A la rebeldía. ¿Qué es lo que pasa con un hijo? Un hijo, para tener una buena relación con su padre y con su madre, ¿qué debe ser? Obediente. Pero si el hijo es rebelde, ¿qué va a pasar? No va a haber paz. Rendir cuentas. Por supuesto que a la mayoría no nos gusta que nos llamen a rendir cuentas. Sobre todo pues cuando tenemos en cuenta, valga la redundancia, que no estamos con saldo a favor, sino que estamos en rojos. Shemot 38:21 dice, estas son las cuentas. ¿Las cuentas de qué? De las cosas del tabernáculo. Ya sabemos lo que representa el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo para los hijos de Israel? Es una gran bendición. Y esta bendición no puede convertirse por, vamos a decirlo así, la negligencia de las personas en algo que pueda más bien ser usado en contra. Todo lo contrario. El tabernáculo es la gran oportunidad para nosotros servir al Señor. Y si hay algo en lo que debemos estar a cuentas con el Señor, es en función al tabernáculo. Y ya lo hemos venido diciendo. El profeta Hagai habla de una exhortación fuerte. ¿Por qué? Porque el pueblo es chévere con sus cosas, el pueblo bien, buscando su porvenir, buscando su comodidad, pero la casa del Señor, ¿cómo estaba? Estaba caída. Si hay algo que nosotros debemos procurar es que las cosas en la casa del Señor estén como lo mejor posible. Lo mejor posible. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. Y eso es importante. Romanos 14:11, ya lo leímos, nos dice al final, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Quiere decir entonces que la Torá nos llama a la reflexión porque entendemos que va a llegar el momento y que nos tocará ese momento de rendir cuentas. Ahora, una persona negligente
Es aquella que espera el último momento para ponerse al día. Y muchas veces no le alcanza el momento, el tiempo. Pero si una persona comienza con antelación a ponerse al día, cuando llega el momento que lo llamen, ¿cómo está? Preparado. Por eso también entonces hemos hablado constantemente en cada una de estas porciones de la Torá de este aspecto tan importante como lo es la preparación. Nos tenemos que preparar porque en algún momento nos van a llamar a rendir cuentas. Si hay algo seguro, es esto. Nos van a llamar a rendir cuentas. Y lo importante va a ser que cuando nos llamen no nos sorprendan, sino que no, ya yo estoy listo, todos mis papeles están listos, todo al día, todo en regla, no hay problema. El problema es cuando llega el CENIAT, cuando llega alguna institución de esta y la empresa o el negocio no está al día, ¿qué pasa? Mira, se le sube y se le baja todo al dueño, ¿por qué? Porque sabe que lo van a multar. Le van a cerrar el negocio, bueno, X cosa. Ajá, eso, por supuesto, genera una tensión, un estrés tremendo. Pero esto es pasajero. ¿En comparación a qué? A esto, porque esto es lo que marca tu vida eterna. Si vas a entrar al reino o serás descalificado para ser destruido completamente. Entonces nosotros escogemos cómo es el asunto. En Cogelet dice el predicador, Cogelet, capítulo 12, versículo 13 al 14. La conclusión de todo discurso oído es, teme a Elohim y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre, porque Ja Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Por supuesto, el predicador Shelomó nos habla de esto porque está entendido de esta situación en el versículo 14, porque el Señor, Ja Elohim, la autoridad, el juez supremo, va a traer toda obra a juicio. Ahora, el Señor no va a declarar inocente al culpable, ni va a declarar culpable al inocente. Téngalo por seguro. Quien se declara somos nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestras acciones. Nosotros podemos declararnos justos o podemos declararnos impíos. Son nuestras acciones. El Señor lo que va a hacer es revisarlas, verlas y decretar el juicio. Porque así es que funciona esto. 38:21. Este es el inventario de las cosas del tabernáculo. Cuando dice este es el inventario, estas son las cuentas del tabernáculo. Esta expresión, inventario o cuentas, es la expresión hebrea pacat, de allí pekudei. Pacat significa censo, contar, cuenta, empadronar, inspeccionar, lista, mayordomo, memoria, número, pasar lista. Por eso es que uno dice o escucha, por ejemplo, memoria y cuenta. Bueno, porque tiene que ver con esto, con una evaluación, con un reporte que se presenta. Y mientras más minuciosos nosotros seamos con ese reporte, mejor será para nosotros. ¿Por qué? Porque estaremos pendientes de los detalles. Hablábamos en la cuenta del Homer, que la cuenta del Homer nos trae una bendición muy importante. ¿Cuál es? A estar pendiente de los detalles. De los detalles. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que una persona por un pelo puede quedar afuera. Por un pelo puede entrar, pero por un pelo puede quedar afuera. Y ese pelo tiene que ver con el detalle. Irnos al detalle, a detallar. Mientras más minuciosos y detallistas seamos nosotros con las cosas del Señor en nuestras vidas, entonces más seguro podemos estar
¿En qué posición nos encontramos? Solo un necio no se da cuenta en su posición, pero el sabio se da cuenta de su posición y ve que sus cuentas no están cuadrando y ¿qué hace? No las maquillas. ¿Por qué? Porque mucha gente ¿qué hace? Busca a aquellos que son expertos en maquillar cuentas y tratan de maquillar las cuentas, pero con el Señor. Eso de maquillar cuentas, eso de echarse un poquito de rubor, echarse un poquito de compacto por aquí, no, se nos va a tapar las arrugas, eso no va a tapar nada con el Señor. Al hombre podemos engañar, pero al Padre no lo engañaremos, dice la Escritura entonces. Entonces habla de ese inventario, de ese checklist, de pasar la lista y de saber qué es lo que tenemos, con qué contamos y qué es lo que hay que mejorar. El inventario entonces se presenta como una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado. Eso es lo que dice el diccionario. En la red encontramos esta definición de lo que es el inventario. ¿Qué tenemos? Dice que es detallada esa cuenta o ese inventario porque se especifican las características de cada uno de los elementos que integran el patrimonio. Y esto es muy importante, porque a la hora de saber con qué contamos, hay que hacerlo con pelos y señales. Es ordenada porque agrupa los elementos patrimoniales en su orden correspondiente. Ese orden es muy importante. Es valorada porque se expresa el valor de cada elemento patrimonial en unidades monetarias. Y por supuesto, entonces eso hace que la empresa sepa cuál es su posición. ¿En qué posición está? ¿Para qué? Para seguir mejorando. Porque siempre la disposición de una persona que saca la cuenta tiene que ser mejorar. Mejorar. Aun cuando no está en rojo, nosotros sabemos que tenemos capacidad de mejora, que podemos seguir avanzando. Ahora, mientras más avancemos, mientras más nos alejemos de ese menos cero, mejor será y más chance tendremos de llegar a la redención. Pero si siempre estamos al filo, siempre que sacamos la cuenta, entonces estamos ahí pasando siempre por poquito, puede que llegue un momento o que al final seamos descalificados. Y eso será triste, muy triste. Por eso es que tenemos que empeñarnos en cada día ser detallistas, como lo enseña la cuenta del Homer, para poder llegar entonces con amplia ventaja al momento cuando tengamos que rendir cuenta. Uno de los elementos que el Señor nos da para poder ayudarnos en este asunto es la oración. La oración puede verse como un inventario, pero ¿cuál oración? No la oración de pedir y pedir y pedir y pedir, que no está mal porque el Señor nos dice que pidamos. Más bien es la oración de ¿qué? De reflexión, aquella que nos permite llegar ante el Señor y decirle al Señor que nos muestre dónde estamos fallando para corregirlo. Esta oración es vista en nuestro pueblo Israel como la tefilá. La tefilá. Tefilá viene de palel. Palel significa juzgar. La tefilá es un juicio que hacemos de nosotros mismos. Por supuesto, esto no es muy común en el mundo y ni siquiera en el mundo de los creyentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tendemos a juzgar a los otros. Por eso Yehoshua nos da un consejo muy sabio. ¿Cuál es el consejo que nos da Yehoshua?
Matitiahu capítulo 7. ¿Qué nos dice el maestro? No juzguéis. No juzguéis. ¿A quién? A otro. No juzguéis a otro. Ahora, pero nos podemos juzgar a nosotros mismos. Sí, y lo podemos hacer a diario a través de la tefilá, de la reflexión, de entender que no somos perfectos y que siempre tendremos un campo de mejora, que podremos mejorar cada día. La tefilá se presenta entonces de una evaluación personal, un juicio personal, una introspección. Introspección. Para muchos, Yom Kippur, que reúne estas condiciones, se presenta como el mejor día del año, porque nos permite venir a cuenta, entender. Ahora, esto sin desmeritar todos los días especiales del año que el Señor nos da, tanto el Shabbat semanal, como las convocatorias, como Rojodesh, que son, por supuesto, días muy especiales, pero este día de Yom Kippur que nos permite a nosotros hacer esa introspección, esa evaluación, ese juicio. ¿Para qué? No para atormentarnos, no para decir no servimos para nada, no, sino para qué? Para mejorar, para hacerlo mejor. Tenemos también que esta tefilá tiene que ver con apego y también tiene que ver con ir a nuestro interior. Cuando hablamos de ir a nuestro interior, tenemos las necesidades, faltas, cualidades, debilidades y propósitos. Todas estas, por supuesto, se presentan como un inventario que nos va a permitir saber dónde estamos, cuál es nuestra posición. Porque si tú no sabes dónde estás, ¿cómo tú puedes disponerte a seguir? Es necesario saber dónde estamos. De allí que, por ejemplo, a la hora de llegar a un año nuevo, Rosh Hashanah, que acabamos de celebrar hace unos 20, 22 días atrás, 21 días, hoy es el día 21 del primer mes, hablamos de esa reflexión, de cómo enfrentar este nuevo año con todos esos proyectos que podemos tener, pero cómo alcanzarlo si no hay evaluación, si no pudimos ver cómo fue el año, qué pasó, qué hicimos, qué dejamos de hacer. Todo eso, por supuesto, lo podemos contemplar en la tefilá. Aquel que hace tefilá debe dirigir sus ojos hacia abajo y su corazón hacia arriba. Ahora, sus ojos hacia abajo, ¿en función de qué? De respeto, de no sentirse, ¿verdad?, todavía digno de poder levantar su cara ante el Creador, sino más bien decirle al Creador, bueno, siento que todavía me falta, Señor, siento que todavía no estoy a la altura de lo que tú esperas de mí. Tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo aquello. Pero con un corazón hacia arriba, ¿por qué? Porque reconociendo todo esto, yo tengo la disposición de cambiar, de mejorar, de seguir adelante, de seguir adelante. Ahora los años no pueden seguir pasando y nosotros en la misma dinámica. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos ya tenemos 50. Yo tenía hace algunos días 25 y veía tan lejos tener 50. Lo veía lejísimo. Yo pensé que este día nunca iba a llegar. Y llegó más rápido, más pronto que tarde.
Bueno, felicito a los que van alante de mí, porque han sido valientes, ¿no? Porque llegar a esta edad tampoco es que es una cosa fácil en este mundo. Los que tienen 51, 53, 57, 60, 65, 70. Nuestra querida abuela Naomi, que ya tiene ¿cuánto, hermano Eliezer? Abuela Naomi. 85. ¡Qué bendición! Mi tío, que tiene 94. Les pido oración por mi tío que ha estado convaleciente. Ya, la máquina le está fallando bastante, pero ¿qué podemos pedir? 94 años. Pero, hermano, no demos por sentado que vamos a durar toda la vida. Por lo tanto, hay que ir haciendo las cuentas para que cuando el Señor nos llame delante a rendir cuentas, ya estemos como preparados. No se asuste, hermana Cifra, no se asuste. A usted le queda todavía mucho tiempo. Tranquila. Usted tiene mucha fuerza todavía. El Señor le va a dar salud y bendición. Pero así es, funciona esto. Ahora, tener esa disposición, esto tiene que ver con ¿qué? Con una actitud que se llama humildad, que la vamos a estudiar al final de esta cuenta del Homer. La humildad, como un requisito para esa entrega de la Torá. Shemot 38, 22 al 23 dice, y Bezalel ben Uri ben Hur de la tribu de Yehudá hizo todo lo que Adonai había ordenado a Moshe. Y con él estaba Oholiab ben Ahisamach de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. ¿Qué resalta en estos versos? Resalta la obediencia. La obediencia no solo de Moshe y de Aarón, sino también de todos aquellos hombres y mujeres que el Señor llama a su obra, a su pueblo, a ser parte de esta dinámica tan preciosa y de formar parte de ese reino que Él va a constituir. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Dice Rab Shaul y le escribe a su hijo Timoteo que Él desea que todo hombre se arrepienta. Que todo hombre venga al conocimiento del Señor y sea salvo. Pero ¿cómo se logra esto? No se logra comprando una caja de jabón con una promoción y sacando un ticket y decir hemos sido premiados. No. ¿Se logra cómo? De esa manera. Hizo todo lo que Adonai le había ordenado a Moshe. Bezalel ben Uri ben Hur de la tribu de Yehudá hizo todo lo que Moshe dijo. No cambió nada, no inventó nada. Como se lo presentó Moshe, así lo hizo. Si nosotros analizamos un poco el trabajo de Bezalel, y por supuesto no solo Bezalel, sino también de Oholiab, y todos los que estaban con él, porque ellos no fueron solos. No. ¿Qué pasó allí? Nos damos cuenta que cada cosa que ellos hicieron, mira, era al detalle. Ahora recordemos que ellos tecnológicamente no contaban con todos los avances que hoy tenemos industrialmente. Todos los tenían que hacer ¿cómo? A mano. Usted ve la menorá. La menorá. ¿Cómo tenía que ser hecha la menorá? Solo elemento. ¿Labrada qué? A cincel, a martillo. Imagínate cuántos días, cuánta dedicación. Ahora la Torá nos está llamando a nosotros ser dedicados no para construir una menorá física, sino más bien una menorá espiritual. ¿Y quién es esa menorá? Somos nosotros, porque la función de la menorá, ¿cuál es? Dar luz, proyectar luz. Así como la función de nosotros también es ser lumbrera, ser luz. Pero para que la luz alumbre,
y alcance a otro, la menorá tiene que ser compuesta de una unidad perfecta. No puede ser varios componentes, tenía que ser hecha de un solo elemento. Y tiene que ser labrada al martillo, que tiene que ver con un proceso que genera dolor, pero que después va a dar como resultado una obra de arte. Así es. Entonces la clave para nosotros, para poder llegar ante el Señor y rendir las cuentas y salir aprobado, ¿cuál es? Hacer todo como el Señor lo ha ordenado. Ahí la seguridad de salvación es altísima. No hay riesgo. Ahora nosotros tenemos que procurar cada día estudiar la Torá, estudiar las Escrituras, para asegurarnos que lo que estamos haciendo es la voluntad del Señor. Y no es la nuestra ni la de un hombre. Eso es lo que nos toca. ¿Por qué? Porque muchas veces superficialmente pudiéramos creer que estamos haciendo la voluntad del Señor y no es. Ahora, lamentablemente, la ignorancia, ¿qué hace? Nos mata. Por eso, estudiar la Torá, buscar la Torá, saber si lo que estamos haciendo es lo que el Señor nos ordenó, es muy importante. Esta expresión aparece 18 veces en esta parashá. En la parashá Pekudei va a aparecer esta expresión, hizo todo lo que Adonai había ordenado 18 veces. Y por supuesto, la tiene que cumplir Bezalel, la tiene que cumplir Oholiab, pero la tiene que cumplir Moshe, la tiene que cumplir Aarón, y no solo Aarón, Moshe, Bezalel y Oholiab, sino ¿quién? Todo el pueblo de Israel, a lo largo y ancho de la historia de este pueblo hasta nuestros días. Por supuesto, tenemos una gran ventaja. ¿Cuál es? Que tenemos a Yehoshua, que la ha podido hacer ¿cómo? Perfectamente, sin pecado, sin error. Y Él nos puede mostrar el camino de cómo hacerlo. Es la manera de aprender. Uno va a una clase a aprender cómo fabricar tal cosa. ¿Y qué necesita? Necesita un tutor, un guía que nos enseñe cómo hacerla. Y al enseñarlo, entonces nosotros podemos desarrollar. Pero ¿cómo aprendemos si no nos enseñan? Así dijo aquel funcionario de aquella reina etíope cuando se acercó el evangelista llamado Felipe y le preguntó, ¿y tú entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo él? ¿Y cómo podré entenderlo si no hay quien me guíe? Nosotros tenemos el guía correcto, preciso. Y ese guía es el Mesías Yehoshua. Casi nadie, ¿no? El mejor de todos los guías. Ahora, nuestro afán, si podemos decirle afán, es procurar que Él sea nuestro maestro. Que Él sea nuestro guía. Porque si Él es nuestro guía, nuestro maestro, nosotros tenemos entonces seguridad de que vamos a hacer las cosas como el Señor las dice. Entonces, aparece 18 veces en esta porción. Ahora, esta expresión numérica 18 no es cualquiera. Dentro del pueblo de Israel, esta expresión 18 es muy popular. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la oración. ¿Cuál oración? Corresponde a las 18 bendiciones de la Amidá. De allí que la Amidá también la conozcamos en hebreo como Shemoné Esrei. Shemoné Esrei es lo que traduce como esos 18 bendiciones en la Amidá. La Amidá tiene una particularidad, por eso se llama Amidá, porque es estar de pie. Estar de pie. También llamada, como ya lo dijimos, Shemoné Esrei, que es 18 bendiciones. Esta es una oración compuesta por 18 bendiciones que cubren todas las áreas de necesidad de la vida humana. En las primeras bendiciones, uno se asemeja a un sirviente que solicita algún obsequio de su amo. Y en las últimas, es comparable al sirviente que ha recibido su obsequio y se retira de la presencia de su amo. Ahora, pero ¿quién puede llegar delante de la presencia del Señor y ser acepto? ¿Qué siervo? ¿Qué siervo? Aquel siervo fiel. Cuando comparezcamos ante el Señor
y hayamos hecho lo que el Señor nos pidió, ¿qué saldrá de la boca de nuestro Padre? Yahushua nos los dijo. Él nos dijo que lo que va a salir de la boca de nuestro Padre, ¿cuál es? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel siervo malvado, negligente, que no hizo la voluntad de su Señor, sino que hizo su propia voluntad, ¿qué va a pasar? También recibirá un juicio. ¿Y qué le dirá? Siervo malo y negligente. Sabías que cosecho donde no siembro. ¿Por qué entonces no hiciste lo que yo te pedí? Aún lo mínimo. Y yo hubiese recibido el interés de mis bienes. ¿Y qué hizo con el siervo? Lo echó. ¿Dónde? Afuera. Donde será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no entrará. No entrará. Entonces habla de ese siervo que tiene que la bendición de poder llegar ante su Señor, entrar, solicitar y salir de la presencia de su Señor como aprobado. Muchas veces las personas llegan aquí y preguntan, ¿y por qué ustedes dan 3 pasos para adelante y 3 pasos para atrás? Esa dinámica que pareciera, ¿cómo diríamos? Más bien, ¿qué cosa es esta? No tiene sentido. Ustedes están locos, cualquier cosa que puedan decir. Pero cuando uno les explica a las personas, bueno, muchos entienden. ¿Qué tiene que ver 3 pasos para adelante? 3 pasos hacia atrás primero y 3 pasos para adelante después. 3 pasos para atrás que sugieren que no somos dignos de entrar delante de Él. Por eso vamos 3 pasos para atrás. Y los 3 pasos para atrás es humildad. Ser humildes en reconocer nuestros errores. Pero 3 pasos hacia adelante es ¿para qué? ¿Para qué? Para entender que Él nos da la oportunidad de enmendar esos errores y llegar ante Él a través de la obediencia en Yahushua. Y cuando estamos delante de Él, en esos 3 pasos que damos hacia adelante, ahí entonces derramamos nuestro ser. Por eso es que Shemoneh tiene que ver entonces con estas 18 peticiones. Y estar de pie, por supuesto, ¿qué confiere? Confiere es que queremos recibir algo delante del Señor. Censo. Hablamos del censo, ¿verdad? Que el Señor muchas veces pide que tengamos reflexión. Y el censo tiene que ver entonces con una cuenta. En 38, 25, 26 dice, y la plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, shekel. El Señor ordenó hacer un censo y la manera de hacerlo es que cada varón de 20 años hacia arriba va a dar medio shekel, medio ciclo de plata. Según el ciclo del santuario, una beca por cabeza. O sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603.550. En el censo arrojó esta cantidad de los varones responsables en Israel. Y el Señor dijo, todo varón de 20 años hacia arriba ya es responsable. Y tiene que pagar este impuesto. Medio ciclo, un beca. O una beca que representa ese impuesto para el santuario, Y esa es la manera entonces de poder entregar al Señor de lo que nosotros tenemos. En Shemot 30:12 dice, y versículo 13, cuando formes el censo, que ya lo habíamos estudiado, de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno pagará el rescate de su alma a Adonai al ser empadronado, para que no haya plaga entre ellos al censarlo. Ya eso lo estudiamos.
Esto es lo que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento, medio ciclo según el ciclo del santuario. El ciclo es 20 gueras, medio ciclo será la ofrenda para Adonai. Ahora, en la construcción del tabernáculo ya sabemos entonces para qué ha de usarse esa plata. Esa plata es para fortalecer el tabernáculo. Y cuando el tabernáculo es fuerte, eso simboliza que la relación entre el Padre y nosotros, ¿cómo es? Es sólida. Cabe destacar que las basas del tabernáculo fueron hechas ¿con qué? Con esta plata. Con esta plata que los hijos de Israel dieron en obediencia a lo que el Padre estableció. La beca se convierte como en ese precio de rescate por cada uno de los hijos de Israel que fueron contados. La beca. Ahora ya sabemos que esta expresión beca se relaciona con el sacrificio que hizo Yehoshua. Y lo estudiamos en esa porción. En Meir 10:45 dice, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así como pasó allá en el desierto que el Señor solicitó esta beca, así pasó con Yehoshua, que dio su vida en rescate. Así a través de este sacrificio es que podemos nosotros construir el santuario del Señor en nuestra vida. Ahora, sacando el sacrificio, quitando el sacrificio del Mesías de Yehoshua, ¿cómo queda el santuario de nuestra vida? Sin base. Como dice el salmista, Tehilín 11. ¿Qué dice Tehilín 11? 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer? El justo. Si la base de nuestra justicia, de nuestra salvación, es destruida, no hay entonces esperanza de salvación. La cuerda se rompió. Por lo tanto, no hay rescate. Pero Baruch Hashem, que sí lo hay. ¿Por qué? Porque Yehoshua dio su vida en rescate por muchos. Esto entonces nos da a entender esa muerte del Mesías que tiene que ver con esa beca por cabeza. Beca viene de la raíz bacá, que significa rajar, romper, cortar. Entonces habla de ese romper, de ese cortar, rajar, que alude a la muerte del Mesías. En hebreo encontramos la expresión beca la gulgolet, que nos hace acordar de aquella expresión que aparece en las versiones de los escritos apostólicos, en los llamados evangelios, que hablan de un lugar llamado Gólgota. Esa expresión Gólgota viene de allí, de Gulgolet, beca la Gulgolet. Y esto, Gulgolet, tiene que ver con cráneo calavera. En las versiones aparece como el lugar de la calavera. ¿Ok? De la calavera. Pero cuando se habla de beca Gulgolet, en la Torá está hablando de una beca por cabeza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cráneo, con cabeza, con personas. Cada persona, cada hombre, cada mujer, que a través del sacrificio de Yehoshua, a través de su muerte, puede ser rescatado. Gilel 23:33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces tenemos, amados hermanos, este maravilloso y hermoso santuario que tiene que ver con ese plan de redención que el Padre nos ha transmitido a través del sacrificio de Yehoshua. Tenemos el atrio, que es visto como el camino, donde está el altar, la fuente, ¿verdad? Este lugar nos habla de muerte.
que tiene que ver con el sacrificio, con la limpieza. El lugar santo donde está la lámpara, en la mesa del pan y el incienso, que tienen que ver con luz, que tienen que ver con oración y con alimento. Ese lugar tiene que ver con un proceso, el proceso que cada uno debe vivir. Ahora, el proceso, ¿cómo lo podemos sobrellevar o pasar mejor? Si no es sirviendo a nuestro Padre. Si usted, amado hermano, y yo servimos al Señor, se nos asegura que el proceso lo vamos a superar. Por eso es que hablamos de proceso en este lugar, el lugar santo, que es el lugar donde se servía al Padre a través de estos elementos y que tiene que ver con la verdad. Ahora vemos el lugar santísimo. El lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ¿qué representa? Representa Sinaí. ¿Por qué? Porque es donde está la presencia del Señor, donde está la vida. Nosotros debemos procurar ir donde está el Señor, en su presencia, porque ahí es donde está la vida. Se nos garantiza a nosotros la vida. Fuera del Señor no podremos hacer nada. Ahora, todo esto cuenta con algo muy importante. Estos límites, no nos podemos salir de estos límites. Estos límites que confieren la voluntad de Adonai. Ahora, para hacer la voluntad de Adonai, necesitamos humildad, ya que el Señor entregó su Torah, ¿dónde? En el desierto. Y todo esto se gestó en el desierto para hacernos ver que nosotros necesitamos la humildad. Humildad ante todo. Por eso la humildad se presenta en la cuenta del Homer como ese último peldaño. Filipenses 2, 5, 8 lo vemos en Yehoshua. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Yehoshua el Mesías, el cual existiendo en forma de Elohim, no quiso por usurpación ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Yehoshua fue el más obediente. Y eso le llevó y le configuró un nombre que es sobre todo nombre, por la obediencia que él hizo mientras estuvo entre nosotros. Ahora, eso es algo digno de imitar. Nosotros tenemos que imitarlo. En cada pieza del tabernáculo encontramos al Mesías. Vamos a ver rápidamente esto tan importante. Shemot 39:1. Además de la lana azul, la lana púrpura y la lana carmesí, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo. Y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como Adonai había mandado a Moshe. Estos colores representan a Yehoshua y su naturaleza. Azul, siendo su naturaleza celestial, púrpura, que habla de la realeza, y carmesí, que habla de su sacrificio, su sangre, que va a funcionar como ese elemento, ¿verdad? Purificador, profiláctico, que va a generar en nosotros esa limpieza que nos va a permitir llegar al Padre. Ahora, en todo esto, ¿qué podemos ver? Unidad. El tabernáculo, dice la Escritura, llegó a ser uno solo. Todos esos componentes se unieron. Ahora, esa unidad del tabernáculo se presenta como el fundamento. Fundamento para todas las cosas. Ya sabemos que este tabernáculo, si no correspondía a lo que el Señor había establecido, no iba a servir. Y sirvió a pesar de ¿qué? A pesar de la desobediencia de muchos del pueblo. Ya sabemos que el Señor quería que el tabernáculo estuviera en el medio
porque en el medio representaba algo muy importante, el centro, pero en una acción del becerro de oro, el tabernáculo tuvo que ser sacado para no exterminar al pueblo. Pero la idea del Señor, ¿cuál es? Es estar entre nosotros. Pero somos nosotros los que desplazamos la presencia del Señor con nuestras malas acciones. Ahora, la unidad, unirnos para hacer lo que el Señor nos mandó, ¿qué genera? Genera fortaleza en el tabernáculo. Un fundamento indestructible. Ni siquiera el tiempo lo va a destruir. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, hablando físicamente, todas las cosas que compramos, todas las cosas que tenemos y aún nosotros mismos, ¿qué pasa? ¿Qué hace el tiempo? Lo que usted compró como nuevo, a los 3, 4 años, ¿qué empieza a pasar? Empieza a deteriorarse, a deteriorarse. Entonces, en esa reflexión tenemos que entender que la manera de evitar la corrupción, de evitar el envejecimiento, ¿cuál es? Agarrarnos los unos a los otros y con el Señor, porque el Señor es el que puede transmitirnos esa vida, esa fortaleza. Fuera de Él, ¿qué hay afuera? Oxidación plena y completa, donde la gente no tiene vuelta atrás. Pero en el Señor, ¿qué dice Rab Shaul? Aunque este viejo hombre se va desgastando, el hombre interior se renueva día a día. 38:27. Se emplearon 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas de la cortina. Para 100 basas, 100 talentos. A talento por basas. Entonces la plata se usó para hacer las basas del santuario. Y esto, por supuesto, es muy importante. Sentar las bases. Basas es la expresión hebrea Eden. Eden significa base de edificio, columna, fundar. Eden. Esta expresión Eden se relaciona con la expresión hebrea Adón. Y Adón significa gobernar, soberano, controlador, amo, dueño, señor. De alguna manera, las bases son las que van a ¿qué? A controlar toda la fuerza que ejerce los materiales o lo que tiene un edificio. Ya sabemos, por ejemplo, ahorita acabamos de ver desastres que están pasando en el mundo. Muchos de ellos, por supuesto, porque el Señor los permite para llamar a reflexión. Pero hace algunos años vemos este edificio en Miami. Vemos ahora el derrumbe en esta discoteca en República Dominicana. Ahora, todo eso no hay que ser muy inteligente para saber que el problema estuvo ¿dónde? Un problema estructural, de bases. Porque si las bases son sólidas, no tiene por qué caerse el edificio. ¿Ve? Entonces tenemos que ver con esta expresión Adón. ¿Por qué? Porque si el Señor es nuestra base, nuestro Adón, ¿cómo se cae nuestro edificio? Nunca. Será un edificio, una casa indestructible. 38:28. Con los 1775 ciclos hizo los ganchos de las columnas, cubrió sus capiteles y les hizo molduras. Esto de plata. La plata como material tiene muchas, pero muchas ventajas. Por ejemplo, habla aquí de ganchos de las columnas, habla de los capiteles, las molduras, todo esto que era estructural, muy importante para evitar que la intemperie, llámese viento, agua, lo que sea, pudiera degradar a este tabernáculo. ¿Ve? Para que se mantuviera firme.
Ahora ya sabemos que ese tabernáculo somos nosotros. Y nuestras bases tienen que ser de esa plata que representa redención. Esta expresión hizo los ganchos. Gancho en hebreo es la expresión baf. Baf es una letra. Ya sabemos que cuando estudiamos el séptimo mes representa vamos a decirlo, representa esta letra baf que tiene que ver con anzuelo, algo que se engancha. Cuando el anzuelo atrapa el pez, ¿qué pasa con el pez? Por mucho que quiera él zafarse, no puede. Por eso es una forma tecnológica avanzada de atrapar un pez que todavía, mira, no ha sido superada. Ahí está. Alguien quiere ir a pescar, atrapa el pez con un anzuelito. Y la forma del anzuelo es un gancho. ¿Sí? Por eso se usa esa expresión enganchar. Enganchar quiere decir dar fuerza. Cuando nos enganchamos al Señor, nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque el gancho da esa fuerza. Allí, esos ganchos de las columnas daban esa fuerza tremenda. La baf, también tenemos que acordarnos que tiene que ver entonces con conexión, conector. En Bereshit 1:1 dice: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esa expresión y, ya sabemos que es la expresión hebrea baf, y da conexión entre el cielo y la tierra. Ahora, si una persona tiene su conexión en los cielos celestial, es una persona que tiene un gancho que le sostiene. Entonces esa y no está allí, valga la redundancia, de más, ni está de adorno, está porque es imprescindible. Para nosotros entonces, amados, en este tiempo se convierte como imprescindible ese gancho, esa relación con el Señor. Y ya sabemos que para nosotros ese gancho es Yehoshua, es la palabra, es la Torá, que nos da esa conexión con el Padre. Gilel 23:33 dice: cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí y ahí está el conector. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces tenemos esa conexión y que es una conjunción, ese conector entre el cielo y la tierra. Materiales. Materiales que se emplearon en este tabernáculo, ¿cuáles fueron? Oro, plata y bronce. Ya sabemos que estos tres materiales son considerados como materiales de alta estima. Por supuesto, el oro de primero, porque es el más estimado por sus características. Luego la plata y luego el bronce. Pero aún el bronce, o cobre también, como se le podría decir, cobre, tiene, ¿cómo diríamos?, especificaciones que lo hacen muy, pero muy suculento. Por eso vemos a los chatarreros por ahí que están locos por cobre. Imagínense por la plata y el oro, que cuestan más. Se ha determinado la siguiente cantidad de oro, plata y cobre presentes en el tabernáculo. Oro, 1.491 kilogramos, casi nada. Plata, 5.130 kilogramos. Cobre, 3.610 kilogramos. Total, en estos materiales que se emplearon en este tabernáculo, 10.231 kilogramos de estos tres materiales. Ahora, ¿cómo era este tabernáculo entonces? Sabiendo que había tanta cantidad de oro, tanta cantidad de plata y tanta cantidad de bronce o de cobre. ¿Cómo era? Era sólido. Ahora, ¿qué quiere la Torá? ¿Qué quiere el Señor con esto? Hacernos entender que nuestra vida en el Señor tiene que ser sólida. Sólida. Y lo que tiene que ser de oro, que sea de oro. Y lo que tiene que ser de plata, y lo que tiene que ser de bronce o de cobre,
de cobre. La plata, 5.130 kilogramos, y el cobre, 3.610 kilogramos. ¿Qué representan? La plata representa la redención y la misericordia. Juicio. ¿Cómo será el juicio? Si las bases de nuestra vida son de plata, ¿cómo será el juicio? Con misericordia. Cobre. El cobre representa el juicio y la justicia. Esto es tremendo. Tremendo, ¿por qué? Porque saben que puede hacernos a nosotros pasar el juicio y ser declarados justos. Lo leímos al principio. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos declarados justos? ¿Ah? Romanos capítulo 5, versículo 1, lo leímos. ¿Qué es lo que hace que usted y yo seamos declarados justos en ese juicio? Que está representando el cobre. ¿Qué? ¿Saben qué? Lo podemos ver en este santuario. ¿De qué estaban hechas las estacas del tabernáculo? ¿Cuál era el material de las estacas? No hay que ir mucho para entender que las estacas estaban hechas de cobre, de bronce. ¿Y qué es la estaca en hebreo? La fe. La fe. Esa fe, imagínate una estaca de cobre, de bronce. ¿Cómo es? Sólida. Si la estaca es de madera, hay que tener mucho cuidado porque uno golpeándola se puede quebrar. Pero el cobre o el bronce tienen una particularidad. ¿Cuál es? Aguanta golpe. Aguanta golpe. Y él no se quiebra. ¿Él puede qué? Es la cabecita que va formando. ¿Ustedes lo han visto? ¿Ah? ¿Ustedes han visto una estaca de cobre? Esa estaca de cobre, mientras usted le va dando golpe, ella no se parte, sino que la cabecita se va ¿qué? Se va poniendo cada vez más gruesita. ¿Por qué? Porque ella va aguantando el golpe, aguantando el golpe. ¿Y qué es lo que aguanta el golpe en tu vida y en la mía? La fe. Tu fe es ese bronce que aguanta el golpe para llegar a la piedra y darte firmeza. Entonces, ese bronce tiene que ver con esa fe. Y dice Romanos 5:1, lo volvemos a recordar, que a través de la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Elohim. Hemos sido justificados a través de la fe, de esa estaca de bronce con que se hizo este tabernáculo. Entonces, entre la plata y el cobre, la misericordia del Eterno supera su juicio. ¿Por qué? Porque es más la plata que el cobre. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del espíritu de santidad. Estos dos materiales, la plata y el cobre, son el fundamento del tabernáculo. El tabernáculo se sostiene entonces a través de la plata y el cobre. La plata, que es la redención y misericordia, y el cobre, que es el juicio y justicia. En una relación proporcional que nos lleva a nosotros a mantenernos de pie delante del Creador. Todo, por supuesto, ideado por Él. No es planificación nuestra. ¿Quién es el perito, arquitecto y constructor de todo esto? Si no es nuestro Padre. Él es el que ha diseñado este tabernáculo. Por eso es que a Moisés, cuando en Sinaí se le revelan los planes, ¿qué dice? Ten mucho cuidado en hacer conforme a todo lo que se te mostró en el monte. No cambies nada, porque cambiando una sola cosita, ¿qué podría pasar? El edificio se puede caer, se puede derrumbar. Cuando en Miami, hace algunos años atrás, no mucho, estábamos en la pandemia,
hubo aquel derrumbe en aquel edificio, que se dieron cuenta que no hicieron las cosas conforme a los planos. Para ahorrar, entonces negaron material, negaron columnas, y eso trajo como consecuencia un derrumbe. Ahora, ¿nosotros queremos que se derrumbe nuestra vida? No. Y sobre todo si ya hemos tenido muchos años que nadando, como dice el dicho, tanto nadar para morir en la orilla. Si ya tenemos años nadando, vamos a seguir haciéndolo hasta llegar a dónde, hasta el reino, perseverando hasta el final. Tenemos el tabernáculo de esa manera configurado. El fundamento del atrio era de cobre. Ese fundamento, por supuesto, daba estabilidad especial a este tabernáculo. El fundamento del lugar santo era de cobre y plata, pero el fundamento del lugar santísimo era de plata. Esa plata solo que tiene que ver con esa misericordia del Eterno. Entonces nos habla de que el Eterno muestra su misericordia en medio del juicio. Pero tiene que haber el atenuante. Si no están los elementos y los materiales correctos, entonces no se puede dar esa misericordia. El Señor nos ha mostrado cómo hacerlo. Ahora, ¿estamos nosotros trabajando o andando como quien pelea contra el aire? ¿Como quien golpea una pared? Dice Rab Saúl, no estamos así. No, sino que sabemos el plan, conocemos el plan y sabemos hacia dónde vamos. Amén. No estamos en ignorancia y eso nos da una ventaja, un plus importantísimo para poder llegar. Ahora, dice el dicho que cuando viene la guerra, si el soldado se prepara, ¿qué pasará? ¿Por qué? Porque si el soldado se prepara, como dice el dicho, que guerra avisada no mata a soldado, y si lo mata es por descuidado. Es nuestro descuido el que puede generarnos perdernos, pero no hay ocasión para perdernos si nosotros nos mantenemos fiel en todo momento, noche, mañana y tarde. Romper esquemas. Shemot 39:2-4 hizo también el efod, el delantal de oro y de azul púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Laminaron hojas de oro, las cortaron en filamentos para tejerlos entre azul, la púrpura, el carmesí y el torsal de lino fino en obra primorosa. Y le hicieron también hombreras unidas en sus dos extremos. Llama la atención esta expresión, laminaron hojas de oro. Laminar hojas de oro en aquel momento era una tecnología de punta, avanzada. Ellos lograron laminar el oro, hacer unas láminas y las cortaron en filamentos para tejerlos, es decir, hilos de oro, filamentos de oro para tejerlos y darles una vistosidad, bueno, sin igual. Esto podemos verlo como ese romper esquema, romper esas paredes, romper aquellas cosas que no nos dejan ver la voluntad del Señor. Ahora nosotros estamos en este mundo lleno de esas cosas, cosas que no nos dejan hacer la voluntad del Señor. Como diría el Moré, retos. Este es el único lugar donde la Torá, que está repitiendo únicamente lo dicho en las parashot anteriores, agrega un detalle no enunciado hasta ahora y muy importante. Según Rambán, es probable que esto se deba al hecho de haber encontrado los artesanos la forma de obtener hilos de oro, cosa desconocida hasta el momento por ellos, porque no había industrias como lo hay hoy. Repetimos, tenían que hacerlo a mano y sabemos cuán difícil esto es con las manos. No es imposible, pero aquí es donde juega un papel fundamental. ¿Quién? El dador de todas las cosas, el que da la sabiduría, el que da la inteligencia. Él juega ese papel fundamental para mostrarnos a nosotros. Devarim 4:5-6.
mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Adonai mi Elohim, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar a poseerla. Observarlos y practicarlos, pues constituyen vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. ¿Por qué? Porque el desarrollo será tan evidente que las naciones lo verán. Pero ¿por qué habrá desarrollo? ¿Por qué? Porque estamos unidos al Creador y el Creador va a dar inteligencia y sabiduría. Pero ¿cuál es la condición? Observar y practicar los mandamientos. Ahora, cuando nosotros observamos y practicamos los mandamientos, ¿qué viene a nuestra vida? Sabiduría, inteligencia. Y lo que no sabemos hacer, entonces el Señor ¿qué hace? Nos los revela, nos los muestra. ¿Sí? Nos da manos prodigiosas para hacer. Pero eso no es de nosotros. ¿Es de quién? Del Creador. Es lo que vemos cuando hablamos de romper esquemas. Devarim 14:2, porque eres un pueblo santo para Adonai tu Elohim, y Adonai te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Esto de ser un pueblo especial, ¿qué tiene que ver? Con ser distinguido. Ahora, no para creernos más que los otros pueblos, no, es para ser guías. Porque cuando una persona es distinguida y entiende por qué está siendo distinguida, esa persona se convierte en un faro, en una luz, una guía. ¿Y quién es nuestra guía? Yahushua, porque es el faro que más ilumina. Pero Él también nos está llamando hoy a nosotros a ser esa guía, ese pueblo especial, para que los demás pueblos vean nuestras buenas obras y alaben al Creador. Como dice Devarim, y la gente que dirá, en verdad esta nación, gran nación, es un pueblo sabio y entendido. Ahora, ¿cuál es la reflexión? Vayamos con ellos, busquémoslos a ellos, asociémonos con ellos. No es mentira que una nación inteligente hoy en día, ¿cuál es? La que busca asociarse con naciones que tienen tecnología, para que transfieran esa tecnología y nosotros también podamos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque depender de los demás, ¿qué hace? Que los demás nos subyuguen. Y si los demás no están conectados con el Señor, nos van a esclavizar para mal. Pero si nosotros estamos conectados con el Señor, ¿qué le vamos a hacer al mundo? ¿Lo vamos a esclavizar? No, lo vamos a liberar para que se conecte ¿con quién? Con su Creador. Shemot 39, 14, 15. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, cada una de ellas grabada como un sello, con su nombre según las 12 tribus. Para el pectoral hicieron cadenillas trenzadas como cordón, obra de oro puro. Esta expresión como un sello confiere que no se iba a borrar. Los nombres de cada una de ellas grabada como un sello. ¿De quién? De las 12 tribus. Y las 12 tribus representan ese pueblo especial al cual nosotros pertenecemos y el cual el Señor nos está demandando, mis amados hermanos, en este tiempo, que seamos esas piedras escogidas, preciosas, que tienen un sello de aprobación, un sello. ¿Para qué? Para mostrarle al mundo la verdad. Ese sello confiere cosas muy importantes. Por ejemplo, la certificación. La certificación, por ejemplo, de algunos productos confiere a esos productos prestigio, calidad. Si no está certificado, la gente entonces siente un poco de desconfianza. Un sello es tanto el objeto que deja una marca como la marca dejada por el objeto. Denota, entre otras cosas, autenticidad. Certificado, apartado, pagado.
Y esto es muy importante. De hecho, los documentos importantes que tienen que llevar un sello, tienen que ser sellados. Si no tienen el sello, lo echan para atrás. Así es. Cada una de esas piedras tenía un sello. Como dice Sir Hashirin, ponme como un sello en tu corazón, imborrable, que no se borre, que demuestre que es algo certificado, apartado y pagado. Yeshayahu 15:16 dice, muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrados, se enredarán y quedarán apresados. Ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Como medida ante esas situaciones que van a venir, tropiezos que van a venir, caerán, serán quebrados. Por eso se hace hoy menester necesario y se ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Vemos que Ibrín dice y habla que la ley, la Torá, tiene que ser escrita ¿dónde? En los corazones, como un sello que no se pueda borrar, que viva allí plenamente en nosotros. Tenemos en los escritos apostólicos que se nos habla de ello, tanto en 2 Corintios 1:21 como en Efesios 1:13-14, dice el 22, quien también nos selló y nos dio como garantía al Espíritu en nuestros corazones. Y dice Efesios en el versículo 13, fuiste sellado con el Espíritu de santidad. Entonces se habla de sello y el sello tiene que ver con esa aprobación que el Señor nos da a ti y a mí para ser parte de esta casa, de este tabernáculo, de este pueblo tan precioso. Shemot 39:17-18, y con esto ya estamos terminando. Pasando los 2 cordones de oro por los 2 anillos en los extremos del pectoral, sujetaron los 2 cabos de los cordones en los 2 engastes, los cuales fijaron sobre las hombreras del efod en su parte delantera. En el capítulo 28, recordamos atrás, dice la Torá, en el mandato, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor. El hecho de hacer estas vestiduras y hacerlas de esa manera llevaba con propósito de que tuviera honra y esplendor. Ahora, ¿qué es lo que más honra a una persona? ¿Qué es lo que más le da brillo, esplendor a una persona? Sus acciones. Las acciones van a traer esa honra y esplendor. Y las vestiduras sagradas que Aarón tenía que poseer, tenía que tener, como lo dice Yeshayahu y leemos el Haftará, tienen que ser espléndidas, que brillen tus acciones, mis acciones, para que podamos entonces ser aceptos delante de nuestro Padre Creador. Y terminamos con esto, Colosenses 3:12, por tanto vestidos como escogidos de Elohim, santos y amados de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de longanimidad. Cosas que nosotros podemos encontrar, ¿dónde? En esta cuenta del Homer. Contando el Homer, nosotros podemos vestirnos de esta manera, como escogidos de Elohim. Y dice Yeshayahu 61:10, para terminar, con sumo gozo, con alegría me regocijaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me ha vestido con ropas de salvación. Ropas de salvación. ¿Y cuáles son esas ropas de salvación? La obediencia, la bondad, el perdón, la paz, la humildad. Todas esas cosas que podemos encontrar en el Señor. Y dice, me ha cubierto con el manto de la justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas. Amén. Conclusión. Así vistamos nosotros, para que seamos aceptos delante del Creador, hoy, mañana y siempre. Y el tiempo que nos quede en este mundo. Contando el Homer,
sacando cuentas, siendo detallistas y siendo, por sobre todo, obedientes. Amén. Bueno, Baruch Hashem, próxima porción, parte número 2, Pekudei, capítulo 39, versículo 19, hasta el 40, versículo 5. 1 Corintios 12, 1, 12 y Yeshayahu 11, 1 al 9. Así que, bueno, buen provecho, amados hermanos, y que sigamos teniendo un Shabbat Shalom y un Hatzameah. Hatzameah para todos. Nos estaremos entonces nuevamente viendo a las 4 de la tarde, la hora correspondiente para la oración de Minjá. Perfecto. Baruch Hashem. Nuestra hermana Nehama ya está estable. Ajá, ella fue llevada a su casita, ¿verdad? ¿Al hospital? Ok, la llevaron al hospital. Ajá. Y no tenemos información. ¿Se le bajó? ¿Se le subió? ¿Qué le pasó? Ok, ya está estable. Con eso, bueno, nos quedamos tranquilitos. Seguimos orando por la salud de nuestra hermana Nehama para que ella se recupere totalmente. Amén. Y así todos, pues, los que puedan estar convalecientes. Saludos, pues, a nuestro Roe, que muy probablemente lo tengamos aquí en la tarde, y también a nuestro Moré, que tendrá el privilegio de enseñarnos en la tarde. Ah, bueno, ya eso es bastante. Ríe, camina y habla. Bueno, nos quedamos quietecitos. Bueno, buen provecho, amados hermanos. Bendiciones para todos.